Kerem Bürsin es uno de los nombres más queridos en el mundo del cine y la televisión turcos. El famoso actor, que lleva mucho tiempo involucrado en proyectos locales y extranjeros, llamó la atención por el sentimiento de cansancio y depresión que experimenta últimamente, pese a que se encuentra en la cima de su carrera. Bürsin, a quien sus fans seguían con cariño, siempre mostró una imagen positiva y enérgica. Sin embargo, en su última entrevista expresó sinceramente su cansancio y admitió que su intensa agenda de trabajo lo desgastaba física y mentalmente. Esta declaración recibió mucha atención por parte de los fanáticos y los medios. El hecho de que las condiciones laborales en todo el mundo se hayan vuelto difíciles, especialmente después de la pandemia, y que muchas celebridades hayan comenzado a quejarse de la intensa carga de trabajo, se ha vuelto más significativo con este proceso por el que pasó Kerem Bürsin. El hecho de que el famoso actor, que vive uno de los momentos más brillantes de su carrera, trabaje a un ritmo tan intenso ha comenzado a preocupar tanto a sus fans como a su círculo más cercano. Entonces, ¿qué llevó a Kerem Bürsin a este punto? ¿La verdadera razón de su cansancio era simplemente su horario de trabajo o estaba experimentando una crisis personal más profunda? En este vídeo investigamos el detrás de escena de la fatiga de Kerem Bürsin. Discutiremos los efectos de las largas jornadas laborales, los entornos difíciles y la presión de ser famoso sobre el actor famoso. Además, discutiremos cómo Bürsin gestionó este proceso y qué camino seguirá en el futuro. Después de declarar fatiga, ¿descansará o volverá aún más fuerte? Intentaremos encontrar respuestas a todas estas preguntas. Kerem Bürsin expresó abiertamente su cansancio y su agobio, a pesar de que últimamente se encuentra en la cima de su carrera. Estas declaraciones tuvieron amplia repercusión en el mundo mediático y las redes sociales. Entonces, ¿qué hizo que el famoso actor estuviera tan cansado? ¿Son las largas jornadas de trabajo en los sets o la intensidad en su vida personal? Cuando miramos la carrera de Kerem Bürsin, vemos que está ascendiendo rápidamente en el mundo de la actuación. Bürsin, que participa tanto en series de televisión como en proyectos cinematográficos, se ha convertido en un nombre que se menciona con frecuencia no solo en Turquía sino también en proyectos internacionales. Este intenso ritmo de trabajo puede ser uno de los mayores factores que afectan la salud física y mental del jugador. Trabajar muchas horas en los sets, prepararse constantemente para nuevos proyectos y tener que actuar perfectamente frente al público en todo momento puede generar una gran presión para un actor como Kerem Bürsin. Además, las incertidumbres en la industria del cine y la televisión tras la pandemia empezaron a generar más estrés en los actores. Situaciones como proyectos pospuestos por la pandemia, cierre y reapertura de sets, afectaron los planes de carrera de muchos actores. Kerem Bürsin fue uno de los nombres afectados por este proceso. El actor, que tuvo que readaptarse al intenso ritmo durante el proceso pandémico, dejó claro que tuvo dificultades tanto físicas como mentales durante este proceso. En las declaraciones de Kerem Bürsin, la expresión, "ahora estoy abrumado", indica no solo fatiga física sino también presión mental. Esta declaración del actor fue recibida con preocupación por el público y sus fans. Entonces, ¿qué tan grave es esta fatiga? ¿Cuáles podrían ser los otros factores que ayudaron a Kerem Bürsin a llegar a este punto? En este apartado examinaremos en detalle el cansancio que experimentó el famoso actor. Kerem Bürsin vive uno de los periodos más brillantes de su carrera. La participación en proyectos exitosos, el reconocimiento internacional y la constante ampliación de su base de fans mantienen al actor constantemente en el centro de atención. Sin embargo, este éxito conlleva una gran responsabilidad y presión. Uno de los puntos culminantes de la carrera de Bürsin fue su actuación en la serie de televisión, Sen Kalkam. Esta serie atrajo gran atención no solo en Turquía sino también en todo el mundo. La serie, que ganó una amplia base de seguidores, especialmente en los países de América Latina y Oriente Medio, supuso el reconocimiento de Kerem Bürsin en el ámbito internacional. Por supuesto, estar en el centro de una atención tan intensa puede haber creado una gran presión sobre el actor. Kerem Bürsin permaneció en la agenda no solo con su actuación, sino también con sus proyectos de responsabilidad social y acuerdos publicitarios. Sin embargo, estar involucrado en tantos proyectos puede haber llevado a que el actor no haya podido dedicar suficiente tiempo a su vida personal. En sus propias declaraciones, la frase "necesito descansar ahora" indica no solo fatiga física sino también depresión mental. En esta sección discutiremos en detalle por qué Kerem Bürsin estuvo sujeto a un ritmo tan intenso en su carrera y cómo este ritmo afectó su vida personal.
Descubriremos la historia detrás de escena del cansancio que experimenta el actor a pesar de estar en la cima de su carrera.